tengo el logaritmo y sabemos que el logaritmo es un exponente al que se eleva la base para obtener la definición del logaritmo. Díganme por favor cuál es el resultado del logaritmo base 3 de la raíz cuadrada de 81 y díganme por qué. Recuerden que la definición es que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Esto es importante que la dominen. O sea, yo ya sé, eso yo ya lo sé, que por definición de radicación, este resultado es un 9. Y ustedes saben, la raíz de 81 es 9. Pero entonces, ¿cuál es el exponente al cual debo de elevar al 3 para obtener un 9? Pues ya me di cuenta que el exponente no es un 4. Si no se dan cuenta, el exponente es un 2. Porque necesito multiplicar 2 veces por sí mismo al 3 para que me dé resultado 9. Si yo sí hubiese estado buscando el 81, entonces ahí sí necesito multiplicar al 3 por sí mismo 4 veces y eso me da por resultado el 81. Eso quiere decir que el logaritmo es un exponente. Esa es la definición conceptual que muchas veces no se la aprenden porque pues no se las mencionaron adecuadamente, ¿no? Lo importante es entender el concepto. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de, pues como el logaritmo es un exponente, entonces, ¿qué exponente es el que tú debes de escribir? O sea, ¿cuántas veces se debe de multiplicar por sí mismo el 3 para que te dé por resultado la potencia que es raíz de 81? Y la raíz de 81 tú sabes 9. Entonces, ¿cuántas veces debes de multiplicar para que tengas? Por lo tanto, el resultado de lo que acabo de escribir, pues simplemente es un 2. ¿Por qué? Por la definición de logaritmo y la definición de rotación. Simplemente me sé los nombres, ¿no? Este se llama base, este se llama potencia, exponente es el superíndice, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, observo con mis ojitos de la cara y mis ojitos de la cara me indican y me dicen que aquí tengo esto que está aquí y esto que está aquí me está indicando que... Pero esa suma resulta que yo no la puedo realizar por la única y sencilla razón que no son términos semejantes. Entonces, el concepto que también estoy revisando precisamente es el términos semejantes. Y con que esto no se pueden sumar, entonces, si pienso en la definición del logaritmo, no puedo obtener el exponente porque el multiplicado por sí mismo muchas veces, pues nunca me va a dar el x más 2. Como no se puede aplicar la definición del logaritmo, voy entonces a darme cuenta que aquí hay una suma. Y como hay una suma, yo pudiera tal vez aplicar las propiedades de los logaritmos. Aquí tengo un número decimal y sabemos que los números decimales no existen. Por lo tanto, como los números decimales no existen, solamente es una representación, yo lo que debo de hacer es precisamente expresar como número racional, porque los números decimales jamás han existido, solamente es una expresión. Entonces vamos a expresar como un número racional. Y si expreso como un número racional, quiere decir que ese 2, bueno, obviamente vuelvo a escribir logaritmo base 3 de x más 2 porque no pude hacer nada con los conceptos que yo conozco. Y luego aquí yo sé que por el concepto de cifra, ¿alguien se acuerda qué es una cifra? Es la posición de un número. Exacto, es la posición de un número. Entonces, si a mí me están diciendo que hay una posición importante y eso va relacionado a la cifra, pues me doy cuenta que la posición que ocupa esta cifra significativa, que es el 2, y que eso se los han mencionado en física y en álgebra, ese 2 ocupa una posición relacionada a los centésimos. Así es como yo expreso en un número racional, de acuerdo al concepto de cifra. Y posteriormente, ahí me están diciendo que hay un logaritmo base una x más 2 donde tenemos un radical. Recuerden que el radical es el símbolo de la raíz, pero hemos entendido que en logaritmos no se manejan las raíces, sino se manejan los exponentes. Por lo tanto, a mí me conviene aplicar leyes de los exponentes. ¿Cuál ley? Pues la ley que menciona que la raíz enésima, si yo la obtengo, la raíz enésima
de una potencia se va a calcular como la base elevada al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, con ese concepto, yo escribo aquí directamente que esto es un x más 1 elevado a la 1 medio. Pero son conceptos que ya conozco, solamente hay que entender por qué es ese concepto. Y entonces, otra vez, vuelvo a revisar. Aquí tengo un número 2, por lo tanto lo único que pudiera hacer es una operación inversa, pero si se dan cuenta no hay términos semejantes, porque este es un término semejante, yo no puedo pensar en eso. Luego, si ustedes se dan cuenta, este término se parece a este término, pero no se parece porque este no tiene exponente y este sí tiene exponente. Por lo tanto, con el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que al revisar cuáles pudieran ser los términos semejantes, pues no puedo hacer ninguna operación, pero por ese concepto. Insisto, el 2 no se parece a este 2 porque este recibe el nombre de argumento y este recibe el nombre de coeficiente. Por lo tanto, no puedo realizar ninguna operación con ellos. Ya saben que las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y obviamente la operación inversa. Lo mismo, este 2 y este 2 no puedo hacer absolutamente nada porque este se llama coeficiente y este se llama término independiente. El coeficiente multiplica una función logarítmica dependiente de todo lo demás, por eso no puede haber ningún tipo de operación entre esos números. Por lo cual, este término, insisto, se parece a este término, pero no porque no tienen exponente idéntico. Como no hay términos semejantes, entonces debo de pensar en otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que aquí yo veo que hay un número que multiplica un logaritmo. Debido a esa situación y por el razonamiento que estoy haciendo, acuérdense que el razonar se basa en el lenguaje español, que lo deben dominar bien, en los conceptos bien aprendidos, en la asociación y en dar un juicio. Este proceso se llama razonamiento. Pero si ustedes no manejan el lenguaje español y no tienen bien los conceptos, su razonamiento pues no va a servir de razonamiento que no tiene ningún fundamento y por lo tanto toda respuesta en una evaluación no va a funcionar porque no tienen bien los conceptos. Eso implica que lo que voy a aplicar precisamente es una propiedad de los logaritmos. Y la propiedad de los logaritmos, acuérdense que una propiedad me indica cómo escribir de otra manera. En la propiedad sabemos que el logaritmo de una potencia se puede escribir también como el exponente multiplicando al logaritmo de la base. Eso, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un número que está multiplicando a un logaritmo. Por lo tanto, puedo aplicar la propiedad y escribirlo de otra manera. No estoy realizando otra cosa más que escribirlo de otra manera. Y aprovechando, me doy cuenta también que este coeficiente se puede simplificar. Recuérdenme qué es simplificar la fracción. 10. Dime 10. Dividir la fracción entre un mismo número. No, eso no El es numerador y el denominador. Ah, La fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, no dividir a la fracción, porque la fracción tiene dos elementos, que por lógica que este numerador lo voy a dividir entre 2 y este denominador lo voy a dividir entre 2. Obviamente no lo escribo porque ese es un proceso mental y entonces aquí obtengo que el número 2 se va a calcular como el logaritmo base 3 de x más 2 más aplico la propiedad y entonces voy a escribir el logaritmo base 3 de un argumento que es x más 2 elevado a la 1 medio y esto elevado al 1 cincuentavo. ¿Por qué? Porque este al simplificar me queda un cincuentavo y este lo puedo escribir por acá. Por lo tanto, de ahí yo ya puedo. Entonces, después de aplicar todos esos conceptos, me voy a dar cuenta nuevamente que este 2 no es término semejante con este 2 ni con ese 2. ¿Por qué? Porque uno se llama argumento y el otro se llama coeficiente. Entonces, reviso el concepto de términos semejantes, no se puede realizar ninguna operación, pero me doy cuenta que este argumento y este argumento sí se parecen, pero vuelvo a repetir, no tienen los mismos exponentes. Entonces, lo que puedo hacer es dos cosas. La primera es aplicar la ley de los exponentes. Sabemos que la ley de los exponentes es para realizar operaciones y la ley de los exponentes me menciona que si yo tengo una potencia elevado a un exponente, el resultado va a ser una potencia elevada a la multiplicación de esos dos exponentes.
Por lo tanto, tengo que multiplicar un medio por un cincuentavo. Sabemos que como son números racionales, entonces debo de escribir la multiplicación de números racionales. Y ese cálculo, bueno, ese concepto de la multiplicación de números racionales obedece que se va a multiplicar el numerador por el numerador y se va a multiplicar el denominador por el denominador. Ese es un concepto que ya se saben ustedes desde hace mucho tiempo. Solamente hay que escribirlo ahí, ¿no? Y por último, como los argumentos son los mismos, entonces este exponente hay que quitarlo. ¿Por qué hay que quitarlo? Porque los argumentos son idénticos. Entonces lo que yo hago es nuevamente volver a aplicar la propiedad de los logaritmos, donde sabemos que el logaritmo de una potencia se escribe como el exponente, se puede escribir también, perdón, como el exponente por el logaritmo de la base. Eso quiere decir que este exponente mejor lo escribo como coeficiente y ahí sí estoy logrando que ya sean términos semejantes. Pero vuelvo a repetir, es toda la conceptualización que debo de hacer. No las matemáticas nada más es pasar y cancelar y eliminar. Hay que entender para qué, para que puedan ser libres e independizarse de los docentes y hacer las cosas porque ustedes lo pueden hacer. No siempre van a necesitar a alguien que les diga qué hacer. Entonces de aquí obtengo el logaritmo base 3 de un argumento que es x más 2 y aplicando leyes de los exponentes sabemos que se multiplican estos dos. Si se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador me va a dar un cienavo. Pero como vamos a aplicar la propiedad, entonces ese exponente lo voy a escribir como coeficiente. Por lo cual aquí voy a tener un más un cienavo que multiplica al logaritmo, no es necesario escribir el puntito, que multiplica al logaritmo base 3 de un argumento. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, este término ya es un término semejante con este, con la única condición que debo de entender que el primer término debe tener un coeficiente. Ese coeficiente, si ustedes se dan cuenta, no está escrito, pero ese coeficiente ustedes saben que es 1. ¿Por qué es 1? Porque el 1, cuando yo tengo una multiplicación y yo digo 2 por 3, quiere decir que tengo que sumar 2 veces al 3. Si yo digo 5 por 4, quiere decir que al 4 lo tengo que sumar 5 veces. Ese es el concepto de multiplicación. Una multiplicación es una suma abreviada. Por lo tanto, ese 1 que está ahí obedece a que una vez se está considerando como sumando. Por esa razón, nosotros no escribimos al 1 porque ya está considerada una vez. Como ya está considerado una vez, este 1 nunca se escribe. Pero ahora sí lo debo de escribir porque voy a sumar a los términos semejantes. O sea, estos términos son semejantes y lo único que voy a hacer es aplicar la ley de la suma con los que se puede aplicar la ley de la suma. En otras palabras, con los coeficientes. Debido a esa razón, lo que voy a hacer ahorita es que en lugar de escribir el 1, voy a escribirlo todo en cienavos, porque sabemos que tenemos un denominador 100. Por lo tanto, un entero, díganme por favor, un entero, ¿cuántos cienavos tiene? 10, 100. Ok, tiene 100. Y si se dan cuenta, eso no es un concepto de geometría y trigonometría, ese es un concepto de primaria. Por lo tanto, aquí en lugar de escribir el 1, voy a escribir que ese 1 lo voy a expresar en cienavos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Y si tienen el mismo denominador, lo único que debo de hacer es la ley de la suma con los coeficientes. Y entonces, ahora sí, otra vez, entendiendo claramente cuál es el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que ahora sí, con los términos semejantes, puedo aplicar algo que se denomina ley de la suma. Y la ley de la suma se puede aplicar porque tienen el mismo signo. Entonces aplico la ley de la suma me menciona que si tienen el mismo signo, se suman los números y se deja el signo que predomina, que obviamente es el positivo. Como todas son partecitas que se llaman cienavos, pues se deja el mismo denominador. Eso es parte de la conceptualización que tenemos desde primaria. Por lo tanto, aquí puedo escribir que el número 2 es 101 cienavos multiplicado, que nos escribe, por el logaritmo base 3, una x más 2. Para aplicar los conceptos, pues voy llegando a un resultado expresado de una manera menor, porque aquí al principio pues teníamos demasiados términos, pero toda la conceptualización me lleva a que todos estos términos, sin usar calculadora, puedo llegar a algo más sencillo. Eso es lo que ustedes van a hacer en la ingeniería, algo que ustedes
ustedes detecten a través de todos los conceptos que van a aprender a lo largo de toda su vida, desde la primaria, física, química, biología, matemáticas, sociología, comunicación, lenguaje, etcétera, ustedes van a poder llegar a algo más simple. Y esto es lo que ustedes van a implementar en la industria. Y gracias a que ustedes implementen eso en la industria, pues van a poder ganar más dinero, porque obviamente van a vender lo que ustedes están planteando. Bueno, vamos a aprovechar antes de seguirle. Voy a dejar de compartir para que nos vayamos a la otra. Aquí otra vez tengo que observar y basándome en mis conceptos debo decidir qué hacer. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una división, aquí hay una multiplicación, pero lo que también yo me estoy dando cuenta es que este número y este número ahora sí son de la misma especie, porque este número aquí está multiplicando y está dividiendo, por lo tanto puede realizarse una operación inversa. Lo mismo con el 101, solamente hay que entender que la operación inversa es la multiplicación en la suma y la multiplicación, perdón, la operación inversa es la multiplicación en la división y la inversa es la división en la suma. Y obviamente este 100, si está aquí no, debe de multiplicar al 2 y este 101, si está aquí multiplicando, pues debe dividir al resultado anterior. Eso implica entonces que ahora bajo una nueva conceptualización, que esa conceptualización precisamente es la de operación inversa, basado en lo que les acabo de explicar, o sea, todo tiene su fundamento, no nada más es porque el docente dice, sino hay una explicación de por qué debo de utilizar esa conceptualización. Les digo, no todo es pasar y cancelar, todo tiene una razón. Entonces, lo que voy a realizar, ya lo voy a escribir por acá para utilizar mejor mi espacio. Vamos a realizar precisamente una operación inversa. Inversa, ya les había dicho, este que divide multiplica al 2, este que multiplica entonces divide, y por lo tanto, entonces yo puedo escribir, permítanme dejar recibir a otro, lo que yo puedo escribir es un 200, que es el resultado de la multiplicación, dividido entre un 101, me da por resultado el logaritmo base 3 de x más 2. Y ahora sí, ¿qué concepto puedo aplicar? Definición del logaritmo. Ok, ya aplicamos la definición del logaritmo porque solamente tenemos un elemento que se llama base, un elemento que se llama potencia y un elemento que se llama exponente. Obviamente eso es porque me sé los nombres, ¿no? Entonces sabemos que este elemento se llama exponente. ¿Por qué? Porque el logaritmo es un exponente al cual se eleva la base, que es el que tengo aquí, como subíndice para obtener la potencia, que es el que sigue de la palabra logaritmo, y que eso me lleva a poder aplicar precisamente la definición de logaritmos. Sabemos que cada elemento tiene una posición y esa posición pues obviamente es la parte conceptual que debemos de entender para poder resolver lo que me plantean. Recuerden que son ejercicios donde solamente se van repitiendo conceptos. Eso quiere decir que la base 3 debe de estar elevado a un exponente, cuyo exponente es bien raro y que se llama 201 sobre 101, y eso va a ser igual a la potencia, donde la potencia también se le conoce como argumento. Con la definición del logaritmo puedo llegar a ese resultado. Y entonces, ahora viene otro concepto, y ese primer concepto se denomina racionalizar el radicando. ¿Qué quiere decir racionalizar el radicando? Pues racionalizar el radicando quiere decir que tú puedes tener, no es cierto, disculpen, me equivoqué, no es racionalizar el radicando, es racionalizar el exponente. ¿Por qué debo de racionalizar el exponente? Pues porque resulta que en el exponente no es permitido que haya fracciones impropias. Racionalizar el exponente. Ese también es un concepto de primaria. Si ustedes se dan cuenta, este que está aquí, ya sé que se llama exponente, pero eso es una fracción impropia. ¿Qué quiere decir que sea una fracción impropia? ¿Alguien sabe qué es el concepto de fracción impropia? Eso es de primaria. Un 4. Dime 4. Que el numerador mayor que el denominador. Exacto, eso es lo impropio. Ahora bien, ¿cómo les explican en la primaria que eso es lo impropio? Pues se les explican con figuritas que si ustedes tienen a un hombre súper grandote,
pues no está bien que esté sobre un hombre súper chiquito, que es un niño. Por eso esto es impropio. No puede haber alguien muy, muy grande, con mucho peso, y alguien con poquito peso. Esa es la relación que ustedes les explican en la fracción impropia. Por lo tanto, no puede haber un número grande en el numerador, sino debe ser un número pequeño. Debido a esa situación, entonces, la pregunta que surge para racionalizar el exponente es precisamente el cuántos enteros hay. ¿Cuántos enteros hay? Y esa pregunta se las enseñaron en álgebra. Entonces, por su experiencia que tienen, díganme por favor, en 200 101avos, ¿cuántos enteros hay y cuánto sobra? Eso también es de primaria. 10. Dime 10. Un entero, Ajá. ¿Cuánto sobran? 99, 101 avos. Ok, muy bien. Fíjese cómo ahí está aplicando el concepto. Y el concepto es, ¿cuántos enteros puedo formar? Pues obviamente 1. ¿Por qué 1? Porque deben de ser 101 sobre 101. Ese 1 sobre 101 me está generando el entero. ¿Cuánto me sobra 1? Y debo de juntar 200, pues lo que me sobran son 99 sobre 101. Eso es un razonamiento que proviene de la primaria, o sea, eso no es de bachillerato. Por eso les menciono que todo el tiempo necesito estar recordando a los conceptos que aprendí bien. Eso implica entonces que aquí voy a tener un 3 elevado a la 1 por un 3 elevado a la 99 sobre 101. Y entonces me van a decir ¿por qué? Pues porque resulta que el producto de dos potencias con la misma base y diferente exponente me da por resultado una potencia que es la suma de los exponentes. En otras palabras, si aquí tienen un 3 a la 200 101avos, les acabo de mostrar que el 200 101avos viene de la suma de un entero más 99 101avos. Eso es precisamente racionalizar el exponente. O sea, racionalizar el exponente tiene muchos conceptos, que es un concepto de primaria, que es un concepto de secundaria, para llevarlo a un concepto que ya es de bachillerato. Y obviamente también vemos dentro de esa situación, por leyes de los exponentes, que cuando yo tengo una potencia y una raíz, eso se escribe como una base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por asociación me doy cuenta entonces que el número que tengo en el numerador y pues está posicionado en el exponente, este número, que es este número, debe de ser el exponente de la base. Y este que está como denominador del exponente va a ser el índice de la raíz. Por lo tanto, con todos esos conceptos que les acabo de explicar, llego a la conclusión que 3 a la 200 sobre 101 es un 3 multiplicado por la raíz 101 del 3 elevado a la 99. Todo eso que acabamos de hacer recibe el nombre de racionalizar el exponente. Eso se los enseñaron en álgebra. Si no se los enseñaron en álgebra, aquí se los estoy enseñando, porque esa conceptualización se va a utilizar en todos los problemas de geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral y todo lo que es la superior. Por eso la calculadora no me sirve de nada, porque jamás voy a poder utilizar la calculadora todo el tiempo. Solamente es un auxiliar. Y la calculadora nada más es para resolver problemas. Aquí no son problemas, son ejercicios. Recuerden que los ejercicios es para tener bien claros todos los conceptos. Y de ahí, ahora sí, ya que racionalicé el exponente, vamos a bajar esto para tener más espacio. Ya que racionalicé el exponente, necesito aplicar otro concepto que es el de operación inversa. ¿Por qué hay que hacer una operación inversa? Porque aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Por lo tanto, si hago la resta, me va a quedar ese resultado menos un 2. Y si ustedes se dan cuenta, la incógnita queda en el miembro derecho. Pero yo no quiero las incógnitas en el miembro derecho. Lo que las quiero es en el miembro izquierdo. Por lo tanto, voy a utilizar una propiedad donde esa propiedad recibe el nombre de propiedad reflexiva. Y si voy a utilizar el concepto de propiedad reflexiva, eso quiere decir que si 3 es x y x es 3, el concepto de propiedad reflexiva dice que todo es igual a sí mismo. Eso quiere decir que puedes escribir el 3 en el miembro derecho o en el miembro izquierdo indistintamente. Eso me lleva a poder escribir la x sin ningún problema en el miembro izquierdo gracias
a que estoy aplicando precisamente la propiedad de los exponentes. Y entonces el resultado correcto al que debo de llegar es precisamente este resultado. Y ese resultado, insisto, obedece a la aplicación de todos los conceptos que ya me sé, porque se los di desde el primer día de clases y se los he estado repitiendo a lo largo de todo lo que llevamos de curso, y que obviamente es lo que les voy a pedir en la evaluación para que puedan hacer, puedan contestar la evaluación. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Dudas? Insisto, si se dan cuenta, nada más es la aplicación de conceptos, ¿no? No, las matemáticas nunca han sido usa la calculadora, pasa, cancela, elimina y lo demás, ¿no? Todo debe estar bien conceptualizado, y como estaba platicando con uno de mis compañeros de trabajo, le digo, es que por ahí tienen un error muy feo, pensando que las matemáticas no tienen conceptos. O sea, la conceptualización de matemáticas es la que permite que puedas aprender matemáticas adecuadamente. Obviamente, esa conceptualización hay que mostrarla, porque si yo todo el tiempo como docente digo, ahora hagan esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, pero nunca les digo qué es esto, pues se pierde, ¿no? No todo son operaciones, no todo es cancelar, no todo es eliminar, ni existe cancelar ni eliminar, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, bueno, vamos a hacer entonces, fíjense de nuevo la explicación. Aquí ya me doy cuenta que hay un exponente. ¿Por qué hay un exponente? Pues porque sabemos que el logaritmo es un exponente. Ahora bien, aquí este que está en el radicando sí es un exponente, pero lo importante es que hay una raíz. Por lo tanto, en el miembro derecho lo que yo observo es una operación, y en el miembro izquierdo lo que yo observo es un exponente. Ahí es donde viene la importancia de entender el concepto. Ahora bien, en el argumento me doy cuenta que hay una raíz, por lo tanto puedo aplicar leyes de los exponentes, y eso me lleva a poder escribir la base x elevado a un exponente que es un medio. Ahora bien, por el concepto de operación, porque aquí lo principal es una operación, la operación inversa a la radicación es el cuadrado, por eso estoy elevando al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, pues solamente se está quedando el radicando. Recuerden que lo que está dentro del radical recibe el nombre de radicando. Ahora bien, la definición de potencia es multiplica por sí mismo dos veces a la base. Si tú multiplicas por sí mismo dos veces a la base, lo que ustedes van a obtener es un logaritmo de x a la 1 medio multiplicado por otro logaritmo de x a la 1 medio. Y eso, si se dan cuenta, como que se complica más. Entonces, ahorita todavía no lo voy a hacer. Sin embargo, yo sí me doy cuenta que no puedo aplicar la definición de potencia, porque vuelvo a repetir, la definición de potencia es multiplicar a la base por sí misma dos veces. Entonces, lo que sí aplico es algo que se denomina propiedad de los logaritmos. ¿Y por qué voy a aplicar una propiedad de los logaritmos? Pues porque yo estoy viendo aquí que tengo el logaritmo de una potencia. Y como tengo el logaritmo de una potencia, eso se puede escribir también como el exponente por el logaritmo de la base. Vuelvo a repetir, no puedo multiplicar dos veces a la base por sí misma, porque me van a quedar dos logaritmos del mismo argumento. No me ayuda en nada. Sin embargo, si aplico la propiedad de los logaritmos, resulta que aquí me va a quedar un medio que multiplica al logaritmo de x, y todo eso elevado al cuadrado, y que va a ser igual al logaritmo de x. Si ustedes se dan cuenta, haciendo eso, resulta que ahora tengo estos dos, y esos dos, por lo que yo ya sé, reciben el nombre de términos semejantes. Y si son términos semejantes, existe la posibilidad que yo pueda hacer alguna operación entre ellos dos. Pero para eso necesito revisar con mis ojitos de la cara qué es lo que tengo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tengo es una multiplicación y una potencia. Por jerarquía de operaciones, por el concepto de jerarquía de operaciones, lo primero que debo de hacer es la potencia. Pero para poder hacer la potencia, yo necesito entender que existe una propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una base elevado a un exponente multiplicada por otra base diferente elevado al mismo exponente, puedo escribir la multiplicación de esas dos bases elevado a ese mismo exponente. Fíjense cómo aquí tengo una base elevado a un exponente, precisamente es lo que tengo acá. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es elevar a cada una de las bases al respectivo exponente. Eso me lleva entonces a la conclusión que si yo elevo en un medio al cuadrado, pues voy a multiplicar por sí mismo al 1 medio dos veces.
Y eso quiere decir que hay que multiplicar 1 por 1 y 2 por 2. Y por lo tanto el resultado de 1/2 al cuadrado simplemente es 1/4. Y el logaritmo al cuadrado, como no lo puedo realizar, lo dejo indicado como un logaritmo cuadrado de x. Acuérdense que por convención, esto es un concepto adicional, si tú tienes el logaritmo de una potencia elevado a cualquier exponente, tú lo puedes escribir también como el logaritmo elevado de la respectiva potencia. O sea, aquí no estoy haciendo ninguna operación, solamente es una manera de escribir, por eso ni se llama propiedad, ¿no? O sea, eso es un acuerdo que el exponente tú lo tienes que escribir sobre la función logarítmica, porque el exponente no está afectando al argumento, el exponente afecta a la función. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones, por eso el exponente solamente se escribe sobre el logaritmo. Esa es la razón por la que este cuadrado solamente está afectando al logaritmo del argumento, nunca al argumento, porque el argumento ya está siendo afectado por el logaritmo y el cuadrado está siendo afectada, por decirlo de alguna manera, por el logaritmo, por el cuadrado. Y en el miembro derecho, si ustedes se dan cuenta, pues no hay nada que hacer, solamente me queda el logaritmo de x. Todo lo que les estoy enseñando es conceptualización, ¿eh? O sea, esto ni se puede hacer por calculadora porque no hay números. Ahí es donde la calculadora no me sirve absolutamente de nada. Ahora bien, ¿qué observo con mis ojos de la cara? Pues ya me di cuenta que el logaritmo es un exponente. Pero no sé cuál exponente porque la x no sé qué exponente ponerle si no tengo la base x, porque tengo base 10. Pero sí me di cuenta que ese logaritmo se parece a este logaritmo. Eso implica que si es la misma base, ya estoy viendo una ecuación cuadrática. Y si estoy viendo una ecuación cuadrática, pues vamos a formar la ecuación cuadrática. Aquí tengo una multiplicación, aquí hay una división, por lo tanto lo que puedo aplicar es una operación inversa. Y si aplico una operación inversa, por los conceptos que yo tengo, entonces obtengo que esto va a ser un logaritmo de x elevado al cuadrado igual con 4 veces el logaritmo de x. Y si ustedes se dan cuenta, esto ya es una ecuación cuadrática y sabemos que todas las ecuaciones cuadráticas se deben de igualar a 0. Entonces otra vez vuelvo a aplicar el concepto de operación inversa y en ese concepto de operación inversa llego a escribir que el logaritmo elevado al cuadrado de x menos, porque la operación inversa una suma es la resta, menos 4 veces el logaritmo de x es 0. Y entonces surge otro concepto que me enseñaron en álgebra que se denomina factorizar. ¿Alguien se acuerda qué es factorizar? ¿Qué es factorizar, chiquillos? También viene en las hojas que les di en Classroom. O sea, todo eso ya viene ahí. Simplemente es aplicarlo. 10. Dime 10, ¿qué es factorizar? Descomponer en factores. No, no se puede descomponer. Imagínate que se descompone algo. Es como tener el número 3 y se descompone el 3. 31. Dime 31. Simplificar los polinomios. No, tampoco, porque simplificar nada más hay dos tipos de simplificaciones, que es simplificar la ecuación y simplificar la fracción. Nunca se simplifica un polinomio. No existe ese concepto. ¿Qué es factorizar? 26. 26, dime. Expresar un polinomio como el producto de un polinomio más simple. Ok, te pongo la mitad porque más o menos diste la idea, ¿no? ¿Qué es factorizar? Factorizar es expresar en factores. No existen polinomios simples, nunca han existido polinomios simples, porque acuérdense que compuesto es la combinación de dos y los polinomios nunca se combinan. O sea, no puedes agarrar un vaso precipitado para poner en un lado el polinomio y juntarlo con otro. O sea, eso no existe. Ahí es donde necesita utilizarse la definición adecuada y todo eso se basa en lo que es el lenguaje español. No puedo aquí decir otra cosa que no sea con el lenguaje español. ¿Qué es factorizar? Factorizar es expresar en factores. ¿Qué quiere decir expresar en factores? Pues los factores son los elementos de la multiplicación. Por lo tanto, en lugar de escribir una resta,
debo de expresar una multiplicación. Eso quiere decir que el 5 se puede factorizar. ¿Pueden factorizar al 5? Si ya saben que es expresar en factores, ¿pueden factorizar al 5? No te escuché. No, 6. Dime 6. ¿6 o 26? De 6. 6, dime 6. ¿Se puede factorizar el 5? Sí. ¿Cómo lo factorizarías? Si la voy a factorizar a una multiplicación, podría poner 5 por 1. Exacto. Exacto. Eso es factorizar. Entonces, si yo quiero factorizar, lo expreso como 5 por 1 y ya están dos factores. Eso es factorizar. Entonces, factorizar no es con los polinomios, factorizar es con todo lo que se pueda, siempre y cuando estamos hablando de matemáticas, ¿no? Y entonces, eso me lleva a que el método que voy a utilizar para factorizar recibe el nombre de máximo común divisor. Por ahí a veces lo confunden y erróneamente le dicen factor común. En realidad no hay factor común porque el máximo común divisor está formado por factores comunes. Entonces, el nombre adecuado es decir máximo común divisor porque en la definición es el factor común. Es como no decir el nombre adecuado, ¿no? Es como ponerle un apodo. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí yo tengo dos factores. ¿Por qué tengo dos factores? Pues porque el 2 me lo dice. Se está multiplicando dos veces por sí mismo el logaritmo de x. Y si ustedes observan, aquí tengo otro factor, pero aquí nada más es 1. Ese exponente no está escrito. Entonces, si ustedes observan, hay un factor común y ese factor común precisamente es el logaritmo de x que multiplica a lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Pues para el método de factorización que lo aprendieron en álgebra es una división. Si ustedes dividen logaritmo cuadrado de x entre logaritmo de x, van a utilizar leyes de los exponentes y al utilizar leyes de los exponentes el resultado es logaritmo de x. Luego vuelven a hacer la división, así es el método. Si dividen menos 4 logaritmo de x entre logaritmo de x, pues tienen que empezar a hacerlo elemento por el elemento. El primer elemento es el signo, menos entre más es un menos, saben que ahí está escrito un signo que es positivo. Luego ustedes tienen que dividir este 4 entre un 1 que está antes del logaritmo y que ya les expliqué por qué está ese 1. Entonces por lo tanto ahí me queda un 4. Y por último, si ustedes dividen logaritmo de x entre logaritmo de x, debido a que es la misma cantidad, les da por resultado 1, y ese 1 multiplicado por el 4, pues sigue siendo 4. Por lo tanto, con ese método de factorización que se llama máximo común divisor y no se llama factor común, ustedes ya pueden tener dos factores que al multiplicarse me dan 0. Y entonces se aplica otro concepto que se denomina satisfacer la ecuación, y satisfacer la ecuación es precisamente qué valor de x, qué valor de este factor te permite que el resultado sea 0. En otras palabras, ¿qué número multiplicado por otro siempre te da 0? 6. 6, dime 6. 0. 0, exacto. Entonces es el número 0. Eso quiere decir que el primer factor debe ser 0. Y como el primer factor debe de ser 0, entonces satisfacer la ecuación quiere decir que el primer factor, acuérdense que los factores son los que multiplican, debe ser 0. Obviamente aquí le asigno un x1 porque ya sé que son dos valores al ser una ecuación cuadrática. Ahora bien, el otro valor de este término va a obedecer la operación inversa. Si ustedes se dan cuenta que hay una resta de 4, por lo tanto, lo que satisface a la ecuación es que el logaritmo de x sea 4. ¿Por qué? Porque si este logaritmo de x es 4, 4 menos 4 me da 0, y este 0 por todo lo demás, no importa que sea, siempre me va a dar 0. Y de ahí, aplicando el concepto de satisfacer la ecuación, basándose en el concepto de operación inversa, ya tienen los dos posibles resultados de la variable que es la x. Ahora bien, para los dos resultados de satisfacer la ecuación, díganme cuál es el concepto que sigue.
el logaritmo es un exponente. El logaritmo es un exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Y ustedes saben que cuando el logaritmo no se le escribe una base, la base es el número 10. Entonces, por definición del logaritmo, el logaritmo es un exponente. Por lo tanto, como el logaritmo es un exponente, yo ya sé que el exponente es 0. ¿De qué base? Pues de la base que tengo aquí. Pero como no está escrita nada, pues sabemos que la base es 10. Y como resultado va a ser el primer valor de la incógnita. Y entonces, de la misma manera, aplico definición de logaritmo para el siguiente caso. El logaritmo es el exponente. Eso quiere decir que ahora el exponente va a ser un 4. Pero la base, pues resulta que es la misma que acá. Acá tengo la misma base que en este. Y como no está escrita, sabemos que la base es 10. Y esa base me da por resultado la potencia. Sabemos que la potencia recibe también el nombre de argumento. Por lo tanto, aquí se escribe el segundo valor de la x. Y obviamente, ya con eso, puedo aplicar el siguiente concepto que se denomina definición de potencia. Y por definición de potencia, díganme qué valor tiene x1 y por qué. 10, Dime 10. 1, ¿Por qué 1? porque cualquier potencia elevada No, eso no existe. No, eso no. ¿Alguien más? ¿Qué valor tiene x1 y por qué? Hasta el día que se los expliqué me dijeron, es que eso no nos los explican los maestros. Y les dije, por eso yo se los explico, para que sepan qué es lo que debe de ser. ¿Qué valor tiene x1? Dime 15. Es igual a 1 porque todo número tiene coeficiente 1. Ok, ahí sí ya cambia el asunto. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense bien. Como resulta que el exponente me indica cuántas veces se debe de multiplicar la base por sí misma, el 10 nunca va a aparecer. Lo que sí puede aparecer es el coeficiente, porque acuérdense que todo número antes tiene un 1. ¿Por qué tiene un 1? Porque ese 1 me está indicando que voy a considerar a esto una vez en la suma. Pero como no va a aparecer esto, pues solamente indico el 1, donde el 1 me está diciendo precisamente esa situación que solamente va a aparecer una vez lo que sigue. Pero lo que sigue es un 10 que no se va a escribir. Por eso como no se va a escribir, pues solamente se queda el 1. No es porque todo número elevado a 0 me dé 1. Eso es una mentira. Eso es una manera fácil de explicar lo que no entienden y decir lo que siempre se ocurre. Pues sí, pero ¿por qué siempre ocurre, no? O sea, hay una razón, todo tiene una razón. Y obviamente, de la misma manera, díganme, por definición de potencia, ¿qué valor tiene la x2? ¿Y por qué? Seis. Dime 6. 10.000. ¿Cómo sabes que es 10.000? Porque cuando elevamos, 10 a exponente 4, multiplicamos el número 10 veces por sí mismo, 4 veces, y ese resultado que nos da 10.000. Ok, muy bien, exacto, esa es la razón. Porque yo, por definición de potencia, tengo que multiplicar al 10 por sí mismo 4 veces. Y eso implica entonces que el resultado, haciéndolo mentalmente, el resultado es 10.000. Entonces, vuelvo a repetir, toda la conceptualización es la que me permite resolver adecuadamente ejercicios. Si yo todo lo quiero hacer por calculadora, cuando me pongan este ejercicio el día del examen de admisión a la superior, pues no voy a poder utilizar la calculadora para nada, porque si se dan cuenta no hay ningún número. Sin embargo, sí puedo obtener los resultados con la aplicación de todas las conceptualizaciones. Esa es la gran ventaja de conceptualizar. Y una vez que entienda la conceptualización, esto lo puedo llevar a un proceso industrial, puedo crear mi línea de producción y entonces ya puedo ser supervisor. Y un supervisor obviamente gana más que los jefes. Eso es la ventaja de entender la conceptualización de todo lo que hay en todos lados. Industria,
vida, relaciones humanas, relaciones personales, relaciones amorosas, física, química, música, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, jóvenes?